La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 384 bis, establece que existiendo una imputación en firme por delito de rebelión y habiendo sido decretada prisión provisional, cualquier funcionario público queda automáticamente suspendido del ejercicio de su cargo. En esas circunstancias tenemos a 4 diputados y a un senador. La verdad es que respecto a los diputados debería ser la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien procediese a suspenderles de manera inmediata. Pero en vez de eso ha preferido cursar una consulta al Tribunal Supremo. Da la impresión de que no le ha quedado claro algún aspecto de este clarísimo artículo. Pero bueno, así se van dilatando las cosas en la política nacional, mientras que nos quedan 2 días de campaña electoral de cara a las municipales, autonómicas y europeas del próximo domingo. La gran pregunta está en lo que se ha dado en llamar la batalla de Madrid. ¿Qué pasará en la Comunidad de Madrid? La verdad es que después de 24 años de gobierno del Partido Popular, si finalmente la izquierda consigue hacerse con el control de la Puerta del Sol, los madrileños ya se pueden preparar para que les frían a impuestos. Las diversas opciones de izquierdas ya han anunciado cuál es la presión fiscal que pretenden aplicar, entre otras cosas, acabar con la herencia de la época en la que Esperanza Aguirre bonificó impuestos como el de sucesiones, donaciones o patrimonio. Y respecto al Ayuntamiento de Madrid, si finalmente es la opción de centro-derecha la que consigue desalojar a la izquierda, pues seguramente aliviará un poco la persecución a los conductores, a los automovilistas, que se están encontrando con muchas trabas en la capital madrileña. Pero bueno, son muchos los municipios en los que hay elecciones y la verdad es que en los más pequeños se está produciendo un fenómeno bastante generalizado, la aparición de pequeños partidos vecinales que se presentan a las elecciones frente a las grandes siglas de toda la vida. Hoy hablaremos con Cristina Expósito de Frutos. Ella se presenta por UCIN Algete, la Unión de Ciudadanos Independientes de Algete. Ella nos contará cómo se hace política de manera próxima frente a las grandes siglas. Y nos ocuparemos también de las reacciones que sigue provocando el desprecio que los podemitas mostraron hacia la donación de Amancio Ortega. Ya saben, 320 millones de euros destinados a material sanitario para la detección del cáncer, bueno, y que los podemitas no quieren aceptar para la sanidad pública. Ayer mismo fue Bertín Osborne quien llamó mamarrachos a los podemitas y les deseó que no tengan que vérselas con el cáncer. En fin, asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. En Aragón, verlos a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o del mundo. Si lo desean, pueden vernos a través de Internet. Cuentan para ello con 2 diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o eldistritotv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales y que si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden hacerlo a través de un número de teléfono que no tienen más que tener memorizado en su móvil. Es el 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de los intocables, esta noche nos acompaña Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Cristiano Braun, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer volver. Ana Ruiz, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Javier. Y Carlos Díaz Pache, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, como ya saben, les estamos planteando todos estos días un sistema de encuesta, una pregunta. Hoy les queremos formular: ¿a quién prefieren usted como presidente de la Comunidad de Madrid? Les ofrecemos 2 opciones. Estamos haciendo pruebas para ver qué tal funciona. Si usted desea que sea Ángel Gabilondo el presidente de la Comunidad de Madrid, tiene que llamar al 905 80 81 40. Si prefiere que sea Isabel Díaz Ayuso, al 905 80 81 41. La verdad es que hubiéramos preferido poner muchas más opciones, puesto que son más los candidatos, pero de momento vamos a ir probando con estos 2. Y bueno, empezamos ya diciéndoles que bueno, la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que se manifieste con respecto a la suspensión de los diputados y el senador que han resultado electos, a pesar de estar imputados en todo el proceso contra el intento de golpe de Estado separatista del 1 de octubre que se está llevando a cabo en el Supremo. En un escrito registrado en el Alto Tribunal, el Ministerio Público considera que el Congreso debe aplicar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la suspensión de funciones de los cargos públicos procesados por rebelión que estén en prisión preventiva. La Fiscalía considera que este precepto es de obligado
obligado cumplimiento y el Supremo debe comunicarlo así a las cámaras para que suspendan a Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, a Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez, de Junts per Catalunya, que obtuvieron escaño en el Congreso, y a Raúl Romeva, de Esquerra Republicana, que obtuvo escaño en el Senado. La petición de la Fiscalía llega después de que el Tribunal Supremo, que juzga a los presuntos golpistas, haya optado por dejar que sea el Congreso el que suspenda a los presos aplicando el artículo 21.2 del reglamento de la Cámara. Esto dejaría la decisión en manos de criterios políticos y no judiciales. De ahí la petición para que sea el Tribunal. Por su parte, Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, ha pedido un informe al Supremo por si debe ser ella quien tome la decisión. Esta petición, en todo caso, lo que está haciendo es dilatar el proceso. En fin, Alex, ¿qué impresión te da que tengamos parlamentarios en estas circunstancias cuando la ley parece tan clara que deberían estar suspendidos? Yo creo que es un poco el reflejo de lo que va a ser esta 13ª legislatura, que la preveo por un lado corta y por otro lado bronca, porque es que al final lo que ocurre es que estamos en el mundo al revés, ¿no? Es decir, ayer, después de la primera sesión de la 13ª legislatura, era curioso escuchar en otros medios de comunicación, fieles, digamos, al establishment, a lo políticamente correcto, cómo se llevaban las manos a la cabeza, incluso en televisión española decían que por primera vez desde hacía 30 y pico años, desde Blas Piñar, había entrado un partido de ultraderecha en el Congreso de los Diputados, etcétera, ¿no? Y sin embargo, parece que ya hemos normalizado, hemos aceptado que haya un partido de extrema izquierda, populista, bolivariana, abiertamente marxista-leninista en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues con un presidente de ese partido, pues no sé, que por ejemplo hace 2 años estuvo homenajeando el inicio de la cruenta Revolución de Octubre, que dio inicio al mayor genocidio de la historia, con más de 100 millones de muertos, y ahí no pasa nada, ¿no? O que tengamos a una serie de diputados, bueno, pues que abiertamente quieren dividir a España, y no lo ocultan, es que lo dicen abiertamente y hablan de una república ficticia, pues igual que el que habla de unicornios o de dragones o de hadas madrinas, ¿no? Bueno, pues eso se vio ayer en el Congreso de los Diputados, ¿no? Junto, bueno, pues ya cosas más chuscas, ¿no? Pues que si unos con la camiseta del gay ¿cómo se llama? El gay ghost el fantasmita gay, que ahora le achacan a Abascal y esto, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente va a ser bronco, va a ser complejo, y que estamos, insisto, en un mundo al revés y en una imposición de la mentira institucional, donde parece que los demócratas son los golpistas y los que defienden una cosa, creo que es tan básica como es la unidad de España, pues parece que son los sospechosos. Carlos, ¿qué impresión te da? Pues yo creo que estamos ante un paso más en el desafío separatista. Un Estado de Derecho al final es un sistema de frenos y contrapesos que no solo tiene un único ámbito de actuación, no solo tiene el ámbito judicial para proteger la democracia y el propio Estado de Derecho, tiene muchos planos. Ayer la presidenta del Congreso tenía la oportunidad de ejercer el plano político, defender el Estado en el plano político, empezando por no permitir las fórmulas de acatamiento de la Constitución peregrinas y absurdas que eligieron los políticos presos por esos tan graves delitos. Podía haber frenado esos speech que hicieron apelando a repúblicas que no existen, hablando de presos políticos que no existen y apelando a fórmulas de todo tipo que se les pasaba por la cabeza, ¿no? Podía haber cortado eso. Ella defendió que era legal, que había jurisprudencia que les permitía hacer ese tipo de apelaciones, pero la jurisprudencia que existe sobre el tema es sobre matizaciones muy concretas a la fórmula de acatamiento que existe. Fórmula que flexibilizaron por Herri y Batasuna, no nos olvidemos, que fueron ellos los que aceptaban el ser diputados por imperativo legal. Y ya está, sin mayor speech, sin mayor gloria para una república que no existe. Y la presidenta no quiso hacerlo porque forma parte de un partido político, que es otro partido nacionalista más, que es el Partido Socialista de Cataluña, igual que hay una presidencia del Partido Socialista de Cataluña en el Senado, porque la voluntad de este gobierno es contentar y tranquilizar a los presos golpistas, como ha intentado tranquilizar a Oriol Junqueras cuando se acercó a su escaño y le dijo: ya hablaremos, no te preocupes, vamos a ver qué vamos a hacer y tal, ¿no? Bueno, pues no me parece la respuesta más adecuada
al desafío tremendo que nos están haciendo llegar. Entonces, como decía, la ley de enjuiciamiento criminal es muy clara, no solo es que se suspendan los cargos públicos, sino que se suspenden de manera automática. Es decir, es un caso clarísimo que encaja exactamente en el estado en el que están estos diputados presos, y no se ha querido apelar al plano político. Creo que es importante que se apele al plano político, pero como no lo están haciendo, pues será el Supremo el que espero que diligentemente lo haga en el plano judicial. Ana, ¿cómo lo es? Bueno, pues bienvenida a la pluralidad política, y tenemos un Parlamento muy amplio en el cual hay demasiados y hay muchos partidos políticos, de cada uno con una tendencia política clara, y que los españoles han decidido, cada uno expresando a qué partido quieren votar, y ahí está, es la soberanía nacional representada en el Parlamento. Y a mí me asombra cuando escucho y apelan a lo que es la democracia, pero olvidamos que la democracia está asentada en unos valores muy claros. Uno, pluralismo político. No podríamos tener un solo partido, no. Pluralismo político, libertad de expresión y libertad de pensamiento. En el momento en que empiecen a fallar cualquiera de estas tres cosas, estaríamos en una dictadura. Entonces, es muy importante apelar y decir continuamente que hay que defender estos valores. La libertad de expresión sin libertad de pensamiento tampoco tiene mucho sentido, porque si al fin y al cabo cada uno puede pensar lo que quiere, pero luego de alguna manera se resta la posibilidad de poder expresarlo, pues tampoco estamos en un país en el cual se defienda esa democracia. Entonces, bienvenida el pluralismo político, bienvenidos que todos puedan expresar sus ideas como quieran y que las defiendan, y que sea en la casa de la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados. Respecto a las fórmulas, pues ya efectivamente hay una sentencia, hay jurisprudencia, fue en el caso efectivamente con Herri Batasuna, y se les suspendió, se les echó a los parlamentarios cuando no se accedió a que fuera así, por imperativo legal, se llevó al Constitucional y lo ganaron, y el cual fue una sentencia además de Tomás y Valiente, y luego fue asesinado por ETA, en el cual se apela que, bueno, que hay una intención, un pensamiento político a la hora de jurar. Se hizo en la anterior legislatura, y la señora Ana Pastor, yo no vi que en ningún momento decidiera que a los representantes de Esquerra habría que echarles o que fuera inválida esa fórmula. Entonces, pues me asombra de repente pues ver todo, cuando llega otro gobierno, parece que todo se resquebraja, pero cuando se hacía en la anterior legislatura todo era perfecto. Bueno, lo de ayer, más que porque se saltaran lo que fuera, por pesados, eran larguísimas las promesas que hacían. Cristiano, ¿cómo lo es? Bueno, la verdad es que esto es casi habitual en las tomas de posesión, y lo veremos en las municipales, que los partidos que no acatan a la Constitución suelen hacer este tipo de espectáculo. A la ciudadanía en sí, este espectáculo pagado con dinero público le suele molestar que en el Congreso de los Diputados veamos a la gente pues buscarse fórmulas o criticar la calidad de la democracia española cuando todos nos hemos dado estas reglas de juego. La verdad es que sí, que ayer la presidenta del Congreso tuvo una oportunidad de tomar su primera decisión política, porque el reglamento de la Cámara es claro, es muy claro, pero se ha escudado, ha buscado esa excusa de los informes jurídicos o de hablar con el Tribunal Supremo para que no se vea que el Partido Socialista ejecuta una medida que ha perdido Ciudadanos, que por cierto ahí Rivera estuvo en ese papel que quiere tener el de líder de la oposición, estuvo rápido para afear la conducta de la presidencia del Congreso y pedir que se actuara, y sin embargo ahí Meritxell Batet no estuvo a la altura, porque el reglamento, de verdad, es que no cabe otra interpretación, es que tenía que haber tomado la decisión y haber suspendido a los diputados, y quieren ahora alargar todo este procedimiento para que pase el día 26 de mayo y que el PSOE no haya sido el brazo ejecutor de algo que saben que van a tener que hacer. Van a tener que hacerlo más tarde o más temprano, solo que quieren esperar a que pase el próximo domingo para que no se vea que el PSOE realmente, pues hombre, está haciendo lo que pide el señor Rivera, lo que pide el señor Casado, que es algo que dice el reglamento del Congreso.
Estamos en esa estrategia de ganar tiempo, estamos viendo cómo algunos quieren utilizar los focos y las cámaras de las instituciones públicas para seguir desprestigiando la democracia española, y eso sinceramente con el dinero público ya molesta bastante a los ciudadanos. Efectivamente, ayer en la sesión constitutiva de las Cortes, los diputados electos que están procesados por el tema del intento de golpe de Estado en Cataluña y sus seguidores de sus mismos partidos, pues decidieron prometer el cargo utilizando fórmulas curiosas en contra de los presos políticos, de los exiliados, a favor de la República. Desde su escaño, Albert Rivera protestó contra el hecho de que la presidenta de la Cámara no se lo permitiera y ella, Meritxell Batet, no le hizo ni caso. Se ha incumplido el artículo 103.1, insultando al decoro de esta Cámara en las instituciones del Estado. Se ha permitido que se hable de presos políticos en una democracia. España es una democracia. Aquí no hay presos políticos, hay justicia. Señora presidenta, le pido que actúe para frenar este tipo de actitudes. Personas que han atacado a las instituciones del Estado, que ya han pisoteado la dignidad de España, hoy han venido a volver a humillar a los españoles. Todas las fórmulas de acatamiento han sido respetuosas con el artículo 4 del reglamento y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Eso pasaba en el Congreso de los Diputados. En el Senado ocurría lo mismo. El convicto Raúl Romeva también tomaba posesión de su cargo como senador, diciendo algo así como que acataba la Constitución hasta el advenimiento de la República y que lo hacía como preso político, nada menos. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Fins a la proclamació de la República Catalana i sempre compromès amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Rosa Torner com a pres Fernando. polític i per imperatiu legal, prometo. La verdad es que esto ha sido muy criticado por otras fuerzas de la oposición. Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha dicho que ahora entiende por qué tenían tanto interés en que Meritxell Batet fuera la presidenta del Congreso y se ha preguntado si estos parlamentarios han cometido algún tipo de perjurio. De esta manera quería hacer también una reflexión, y es, vamos a analizar si la figura del perjurio, que está presente en otros ordenamientos jurídicos, es decir, jurar sabiendo que lo haces falsamente o jurar sabiendo que lo haces de forma ofensiva contra la propia legalidad, es constitutivo de algún reproche penal. Esto no solo está en vigor en los Estados Unidos de América, sino en otros ordenamientos jurídicos, y no solo para los procesos judiciales, sino también para las fórmulas institucionales en las que alguien adquiere la condición de servidor, funcionario o representante público. La ocultación de una estrategia premeditada por parte de Pedro Sánchez y del señor Junqueras, que acaba conduciendo a los indultos. Y así las cosas, les insistimos en lo que les contábamos al principio. La ley de enjuiciamiento criminal, en su artículo 384 bis, deja bastante claro que estos parlamentarios deberían estar suspendidos, y de momento no lo están. Sí, no lo están y deberían estarlo ya. Pero además, ese artículo de la ley de enjuiciamiento criminal está así porque es una manera de proteger al Estado. Es una manera de decir que las personas que están presas en prisión preventiva, acusados de rebelión, procesados por rebelión, no sigan delinquiendo, no sigan perpetrando esos delitos desde el propio Estado, ocupando unos cargos públicos para seguir destruyendo ese Estado de Derecho. Por eso se pone ese artículo. Entonces, que sigamos perseverando en esa actitud y que los presos sigan ejerciendo sus cargos públicos no está ajustado a derecho. Entonces, tienen que estar suspendidos ya. Se apelaba antes a la libertad de expresión. La libertad de expresión hay que garantizarla con la ley, hay que garantizarla con los reglamentos. Entonces, el reglamento del Congreso especifica cómo se acata. No es un momento de debate, no es un momento de exposición pública, es un momento de acatamiento. En este momento hay que decir si acatas o no acatas la Constitución. No hay que expresar tus opiniones políticas. Pasa en todos los órdenes, pasa en los juicios. El señor, el juez Marchena, permanentemente durante la celebración del juicio está cortando los interrogatorios en los momentos en los que los testigos o los acusados se salen del objeto de la comparecencia. Es diferente, pero aquí hay un reglamento también. Aquí hay un reglamento también que especifica, usted tiene que decir si jura o se acata cumplir la Constitución y ya está. Si jura o promete, ya está. No tiene que decir usted 10 minutos, porque en otros artículos del reglamento se especifica que hay un debate, usted tiene 3 minutos, aquí hay una réplica, una dúplica, tal, se ordenan los debates de una manera. No hay debate aquí, usted tiene que decir si sí o si no. Y ya está, si no, no adquiere la condición de diputado o de senador, y si dice que sí, pues lo adquiere. Y entonces empieza a funcionar el Parlamento y ya hay debates, proposiciones de ley y lo que se requiera. Esto no es así. Esto lo que pasa es que los señores quieren hacer una exposición sobre sus posicionamientos políticos contrarios, además a la Constitución. Está muy bien traídas las palabras de Pablo Casado porque es exactamente lo que están haciendo. Están jurando en falso, porque prometen
por imperativo legal, respetar la Constitución, pero no tienen absolutamente ninguna intención de respetar la Constitución, porque es lo que han estado haciendo todos estos años: pervertir la Constitución, saltarse la Constitución, declarar una república que no existe. Claro, pero eso lo hemos visto en el Parlamento continuamente, y hemos visto a políticos que luego han sido enjuiciados, y también estaban ahí en ese momento, se pedía la presunción de inocencia. Ellos están ahora en medio de un proceso y es evidente que se tiran la pelota desde el Tribunal Supremo al Congreso. Yo entiendo que tiene que ser el Tribunal Supremo el que tiene que decidirlo. En cualquier caso, estamos en un Estado garantista y, como bien ha hecho Meritxell, pues se va a pedir ese informe a las personas que son especialistas en ello y dirán efectivamente si tienen que ser suspendidos o no. Respecto a las palabras de Casado, pues no sé, a lo mejor tenemos que tener un detector de mentiras al Congreso para saber si se dicen verdad o no. También he visto a políticos decir que estaban diciendo verdad y no era verdad, y en comisiones parlamentarias. Entonces, yo creo que no ha sido ninguna falta en comisiones parlamentarias que tienen obligación de decir la verdad y no se ha dicho. Entonces, si acabamos con ello, oye, a lo mejor tenemos que ir a una cuestión muchísimo más técnica, que pueda ser así. Meritxell Batet tenía a su disposición los servicios jurídicos de la Cámara. Claro, es la presidenta. Eso ya está. Puede pedir a los servicios jurídicos, oiga, ¿esto encaja aquí? Sí, pues automáticamente lo ha dicho. lo Hay hace. jurisprudencia. No tiene que ir a la Fiscalía, no tiene que ir al Tribunal. Hay jurisprudencia, pero están ahora mismo en un juicio. Todavía no hay sentencia. Es que no tiene que haber sentencia. Es que la ley dice que no tiene que haber sentencia. Tiene que haber un procesamiento y tiene que haber una prisión preventiva. Las dos cosas están. Pero como estamos en un mecanismo de separación de poderes, tendrá que ser el Tribunal Supremo el que decida qué se tiene que hacer con ellos. Yo creo que el reglamento El Tribunal Supremo ha delegado en la mesa del Congreso. Claro. Sí. Entonces, en el momento en que lo hace, la presidenta del Congreso podía hacerlo en aplicación del reglamento de la Cámara, el 21.2, o de la ley de enjuiciamiento criminal, el 384 bis. No quería hacerlo por una cuestión política. Y ella ha vuelto a devolver la pelota al Tribunal Supremo. Claro, pero que podía haberlo hecho incluso solo con el reglamento. El reglamento en este caso es bastante claro. Meritxell Batet lo que ha querido eludir su responsabilidad. Aquí, si estos presos, por ejemplo, prolongar el libertad proceso y tal, pero si están en prisión provisional está claro que los tenían que haber suspendido y ha querido ganar tiempo, es parte de la estrategia. Yo, pese a que el señor Iglesias pedía discreción al salir de Moncloa, se ha evidenciado que existen ciertos pactos o ciertas conversaciones por detrás que no están queriendo hacer públicas por propia estrategia electoral, pero sí que hay buena sintonía entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista ahora mismo y Podemos. Y esto se ha visto en el Congreso. Congreso. 2 veces los presupuestos fuera y Z no es senador. Lo que se ha visto en el Congreso, primero, que creo que Pablo Iglesias quiere ser el mediador entre los separatistas y el Partido Socialista, y el Partido Socialista se quiere acercar a Esquerra Republicana para garantizarse una mayoría que no tiene a día de hoy para poder gobernar. Entonces, lo que sí se ha evidenciado es que sí hay una buena sintonía entre esto que era, en su día se llamaba la coalición Frankenstein de diferentes partidos nacionalistas separatistas con Podemos y el Partido Socialista, y lo que no han querido es evidenciarlo del todo, porque claro, si Meritxell Batet acepta e interpreta el reglamento del Congreso de los Diputados, automáticamente tenía que haber suspendido a estos señores, y claro, la imagen del Partido Socialista dialogante que quiere llegar a acuerdos con los separatistas, pues se cae, ¿no? Porque ha sido una socialista la que ha asumido la presidencia de la Cámara, que además es la tercera autoridad del Estado, que es un órgano importantísimo, y hay que recordar que esta señora votó a favor de un referéndum pactado con Cataluña para que Cataluña decidiera, solo Cataluña decidiera si se quiere separar de España. Hombre, a mí me parece que el puesto le queda grande, que el Partido Socialista se está equivocando si quiere dar ese mensaje constitucionalista que quiso o pareció querer dar Pedro Sánchez cuando salió elegido. Entonces, ahora mismo deberían de cambiar de estrategia si realmente ese Partido Socialista quiere parecer centrado, quiere parecer un partido con sentido de Estado, pero Pedro Sánchez sigue la misma línea que estaba antes de las elecciones, al poner a Meritxell Batet al frente del Congreso, de la presidencia del Congreso de los Diputados. Y de verdad, es que el reglamento, sinceramente, si fuera una ley complicada, si fuera un reglamento complicado de interpretar, todavía entendería que pidiera a los servicios jurídicos, pero hay concejales de pueblo en España que lo interpretarían perfectamente y tomarían la decisión que no ha tomado la señora Batet. ¿Sabes lo que pasa? A mí todo este sainete, porque al final es un sainete, me recuerda pues cuando yo era profesor de adolescentes y bueno, pues hay una serie de normas muy claras
y te viene el chaval intentándote dar las vueltas a todo, ¿no? No, pero es que no fue así realmente, es que... Y te empieza a contar 27 historias para darle la vuelta para que al final pues no le apliques la ley o la norma o no le castigues, etcétera, ¿no? Esto es lo mismo, es decir, en el fondo hay una política absolutamente infantiloide, inmadura, de esta gente que vive del victimismo. Las personas que viven del victimismo son personas psicológicamente muy inmaduras, son personas que no han evolucionado, no son personas bueno, pues autónomas que saben tomar decisiones en sus vidas, sino bueno, pues esas personas, por ejemplo, que siempre confían en papá Estado, que confían solamente en lo público que les va a organizar todo, o que viven con ese victimismo de la culpa siempre es del otro, estaremos bien cuando consigamos no sé qué, me oprimen, estoy oprimido, soy un reprimido, he sufrido mucho y bueno, pues trato de pertenecer a algún grupo de minorías oprimidas, ¿no? Entonces, lo que hacen estos señores psicológicamente es un tema absolutamente infantiloide, narcisista, y bueno, pues una inconsistencia que a mí, pues, francamente, me produce bochorno. Y me produce bochorno sobre todo de cara afuera, porque evidentemente cuando lo ve cualquier extranjero con dos dedos de frente y ve el sainete y la caricatura en la que se ha convertido el Congreso de los Diputados, pues en fin. Se ha hablado aquí, por ejemplo, de pluralidad de las ideas. Yo cada día lo tengo más claro. O sea, evidentemente hay que ilegalizar a los partidos separatistas. Sí, absolutamente. Igual que ocurre en Francia, que ocurre en Italia, que ocurre... Sí, hombre, en Francia, sí. Igual que ocurre en Estados Unidos, igual que ocurre en Portugal, igual que ocurre El único país europeo que lo tiene prohibido en su Constitución es Portugal. Sí, el único. Ya, y me vas a decir que Francia, que es la nación más centralista de Europa, no lo tiene. Bueno, en fin. No lo tiene. No, pregúntaselo a los corsos. Pregúntaselo a los corsos. Efectivamente. Pueden realizar sus ideas. Sí, bueno, sí, ilegales muchísimo. No son. Yo he estado personalmente en Córcega. El corso, el idioma corso está absolutamente perseguido, no se permite la enseñanza de ningún otro idioma distinto al francés. Pero me vas a decir que no, pero por el amor de Dios, pero si parte de mi familia es francesa y está en Córcega y es así, y me están hablando de Francia, que es el país más centralista de Europa, en fin. Pero bueno, no pasa nada. Estados Unidos, países tan sospechosos, ¿no? Pues no sé, de técnicas totalitarias, que bueno, que hay una serie de normas básicas, que es, oiga, yo es que llevo en mi programa político que yo quiero acabar con la unidad de España. Pues mire, no puede jugar, ¿no? Es que es como si, oye, vamos a jugar, ¿no?, el Mundial de Fútbol. Oiga, ¿ves que yo quiero jugar con la mano? Bueno, pues usted dedíquese al balonmano, dedíquese al baloncesto, pero en el fútbol no se juega con la mano. Es que me está usted reprimiendo. Oiga, mire, no, es que esto es una cancha de fútbol y se juega con el pie, punto pelota. Entonces, es absolutamente normal. Es que es de sentido común. O sea, quiero decir, vamos a ver, si usted... Hay una serie de cosas, pues uno que quiera romper la unidad nacional, igual que, por ejemplo, evidentemente todos condenaríamos que hubiera un partido nazi en cualquier Congreso de los Diputados, igual que está prohibido en tantos países, lógicamente, pues que haya un partido que sea filonazi, igual que habría que prohibir un partido que sea abiertamente comunista, porque las ideas del comunismo son como las nazis, pero peores. Entonces, la igualdad y la... Los 100 millones de muertos, bueno, nos estoy reímos. hablando de un régimen dictatorial, estamos hablando de ideas. De ideas, efectivamente. Claro, es que bueno, si entonces las ideas nazis... comunismo, o sea, el comunismo ya solo es Stalin, pues entonces sí que tiene no, bueno, Stalin, no sé. Ceausescu, Mao, Pol Pot, pero Lenin, hemos tenido partidos Maduro, comunistas Castro, en Europa, Kim Jong-un. Creo que tenemos partidos comunistas en Europa y creo que no ha habido todo esto, que no lo quiero repetir a lo que te hace referencia. Entonces, no estamos hablando de dictaduras, estamos hablando de las ideas políticas. Claro, las ideas nazis son ideas políticas y son absolutamente respetables, entonces. Sí, nazis solo representadas en Alemania. ¿O hay algún otro partido nazi que se haya implantado en otro país del mundo? No sé, seguro que me dices que Franco era fascista. No, te digo nazi. Has dicho, eres tú solo el que has dicho. Si hay algún otro país en el mundo... No, ¿sabes lo que pasa? Que no nos conocemos, pero bueno, ya más o menos voy viendo por dónde vas. Me sorprende y me llama poderosísimamente la atención, entiendo que tú eres una persona de izquierdas, lo cual es perfectamente respetable, por supuesto, claro. Pero sí, evidentemente. Faltaría más. Evidentemente, luego, oye, uno ya va conociendo y pues, le puede pasar, pues yo qué sé, pues como a tanta gente
inteligente y extraordinaria de este país, pues estoy pensando en un Federico Jiménez Los Santos o cualquiera de estos. Que luego evoluciona y madura, ¿no? Que evoluciona, se da cuenta, abre los ojos. Sí, claro, viajando a China, por ejemplo, uno lo descubre. Es verdad que la gente de izquierda es que somos así incultos, no viajamos, somos gente poco leída. No, entonces, yo no hablo en general de la gente de izquierdas. Yo lo que sí digo es que creo que cualquier persona que realmente busca la verdad y no tiene miedo a descubrir la verdad donde está y a condenar el mal, venga de donde venga, acaba dándose cuenta de la gran mentira. Entonces, a mí me sorprende que tú, por ejemplo, hayas pasado con una sonrisita por encima del comunismo y lo hayas limitado a unas ideas políticas. A mí me parecería eso tan infame como si alguien me dijera que el nazismo eran unas ideas políticas, que lo de los campos de concentración y las cámaras de gas, pero eran unas ideas políticas respetables. No he hecho eso. Interesante debate ideológico, sin duda. Independientemente del debate izquierda-derecha, que podéis estar, si queréis, toda la noche, pero aquí es aplicar un reglamento y aplicar la ley. Aquí lo que estamos debatiendo realmente es sobre si se ha acertado la presidencia consultando al Tribunal Supremo. Yo creo que siempre hemos defendido todos la separación de poderes en nuestro país y aquí el Tribunal Supremo considera, aparte de que los magistrados consideran que debería haber una suspensión, el Tribunal considera que es una decisión política y que no quiere ingerir y que corresponde al Congreso de los Diputados tomarla. Ahora ganaremos tiempo, consultaremos a los letrados de la Cámara, etcétera y tal. Pero la interpretación del reglamento, vamos, debería ser automática la suspensión de estos señores. Entonces, ahora mismo hay un debate en nuestro país en torno a algo que, para mí, en cierto modo, es obvio, que no debemos tener a estos diputados utilizando, primero, las instituciones públicas, el dinero público, para hacer desprestigio de la calidad de nuestra democracia. Y segundo, la presidenta del Congreso, la primera decisión que tiene que tomar va y no está a la altura, oye, pues sinceramente deja mucho que desear. La cuestión es que son diputados que se les ha dejado liderar una lista electoral. Entonces, quizá el paso tenía que haber sido previo, es decir, y ahí estuvo el Tribunal Supremo que sí que les dejó que fueran cabezas de lista en esas candidaturas. Entonces, si se les ha dejado, les han dejado que los ciudadanos voten esa candidatura, quizá el paso previo, antes de llegar aquí, sería de decir, pues ustedes, mientras estén... A mí me da la impresión que aquí lo que es de aplicación es su condición de funcionario público. Claro. Pero ten en cuenta que ellos, cuando eran diputados en el Parlamento de Cataluña, quedaron suspendidos como tales en el momento de ser imputados. Claro. Entonces, al estar imputados, se han presentado a unas listas y hasta que no han sido electos no han vuelto y han tomado posesión del acta, no han vuelto a tener condición de funcionarios públicos, que es lo que establece la ley CRIM en su artículo claramente, ¿no? Con lo cual da la impresión de que durante ese tiempo sí se han podido presentar a elecciones y en el momento en que son electos es cuando ya quedan inhabilitados. Por eso digo que si están cualquier persona que esté en medio de un proceso judicial, si se deben o no estar dentro de una candidatura electoral. Eso es lo que yo estoy de acuerdo contigo, que a lo mejor lo que habría que tipificar es que ni tan siquiera se hubieran podido presentar a elecciones, quizá hubiera sido lo razonable. Pero es que la ley que tenemos, en puridad, sí les permitía presentarse y sin embargo, en el momento en que adquieren condición de electos, ya les suspenden. Yo por eso voy un paso más atrás. En cuanto adquieren la condición, es cuando se evalúa si cumplen las condiciones que establece el artículo 374 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, es en el momento en el que son funcionarios públicos en el que se mira, ¿están acusados de rebelión? ¿Están procesados? Sí. ¿Están en prisión preventiva? Sí. Pues entonces, automáticamente, y eso ocurrió ayer. Y tienen que perderla de forma política. Tiene que ser la presidencia la que lo ejerciera en ejercicio de sus responsabilidades. Y hay un plano importante también, que es que no es que Meritxell Batet no lo hiciera porque se quisiera inhibir o porque no estuviera a la altura, simplemente porque no es capaz de ejercer esa función. Es que lo hace por una cuestión política. Es una parte de la estrategia del Partido Socialista que quiere salvar esta bola de partido hasta que pasen las elecciones municipales, autonómicas y europeas del día de este domingo, que pasen estas elecciones y entonces ya vamos a cambiar la estrategia. Pero tenemos que salvar esto porque no queremos que esto condicione a los votantes que puedan verse alterado su voto si ven que el Partido Socialista es duro con... De todas maneras, la señora Ana Pastor, que fue presidenta del Congreso... Pastor no tenía ningún preso no, golpista le preguntaron en el Congreso. a primera hora de la mañana si le parecía bien, no como una cuestión de estrategia, sino una cuestión garantista, que hubiese hecho ella, y ella a primera hora de la mañana dijo, yo hubiese pedido ese informe también. Sí. ¿A quién?
a los juristas de la Los suyos. No, del A Congreso. los juristas del Congreso. Claro. sí. ¿Y a continuación? Y a continuación pasaron unas horas y alguien le dio de llamar de Génova y ya. No, y a continuación, cuando los juristas te dicen sí, lo puede hacer No, usted no, directamente, no, pues lo no. ejecuta. Ella si dijo, lo que- yo hubiese si lo pedido que- ese informe también. Sí, si lo que va a pasar al final es que Tejero, el problema que tuvo es que rompió el reglamento de la Cámara y no se ajustó a la forma, ¿no? En fin, yo lo que quería decir, vamos a ver, lo del tema, lo de ayer, lo del tema de la fórmula de si jura, promete por la República Catalana, por los unicornios o por lo que sea, eso es el final de todo el planteamiento. Vamos a ver, si es que esto viene de mucho antes, es decir, yo ya lo he dicho claramente, no debería existir ningún partido político en España que cuestione la unidad de España, como no existe en Francia un partido que cuestione la independencia de Córcega, no existe, o como no existe en Estados Unidos un partido que cuestione la independencia de California, o como no existe en prácticamente cualquier país normal, incluso en países del tercer mundo, recogen que la unidad del país es incuestionable, con lo cual estamos hablando de unas normas de juego básicas, que en España no tenemos que tener ningún complejo de poner encima de la mesa. Por eso digo que la cosa no es llegar al reglamento si utilizó la fórmula adecuada, si no, si tal. No, es que hay que cortarlo mucho antes. Es que estas personas no deberían estar en la Cámara de Representación de España, aquellas personas que quieren destruir la unidad de España. Es una cosa de sentido común, insisto, que se aplica en cualquier país. Y antes aún, el problema es que se han ido dando concesiones a los separatistas y a los nacionalistas a lo largo de estos últimos 40 años. Que haya un partido como Bildu en el Congreso de los Diputados de España es una absoluta aberración, porque son personas que no han condenado el terrorismo de ETA, que quieren pasar página en falso, que pasan de puntillas como mucho y que encima van de demócratas y van dando lecciones de democracia al resto. Bueno, pues esto es una situación absolutamente anómala en España a la que no nos podemos acostumbrar, y creo que cada vez son más las personas que estamos hartos de que de una cosa que es absolutamente anormal se diga que es algo normal. Pues cada vez hay más gente que está harta de esto y que lo dice alto y claro. Bueno, la verdad es que hay varios debates sobre la mesa ahora mismo. Primero está la forma que han acatado la Constitución, que es un debate y que, vamos, yo estaría dispuesto a que se regulara mejor para evitar ciertos espectáculos que, como decía anteriormente, se pagan con dinero público, y estos espectáculos se van a repetir el 15 de junio cuando entren los ayuntamientos, cuando se constituyan los ayuntamientos de toda España, que además se hace el mismo día, y hay que jurar la Constitución, prometer o jurar la Constitución, y ciertos partidos del ala podemita suelen utilizar fórmulas de imperativo legal, porque yo lo he visto en el ayuntamiento que llevo 8 años siendo concejal en Las Rozas, en todas las legislaturas han seguido el mismo sistema, y estoy seguro que el próximo junio volverán a hacer algo en esa línea. Está ese debate por un lado, con lo cual lo que hemos visto a todo en el Congreso de los Diputados nos abochorna. Luego está el debate sobre la suspensión de los diputados presos, que ahí creo que no hay debate. El Partido Socialista ha querido mirar para otro lado, no ha querido la presidenta del Congreso actuar, y ella está ahí para ejercer la autoridad que le corresponde. Nos gustará más o menos que Meritxell Batet sea la presidenta del Congreso, pero su labor es ejercer la autoridad que le corresponde. Y luego podemos hablar de otro debate, que es cómo se configuran las listas electorales en España, porque podemos hablar de políticos presos por rebelión que están en un juzgado que consideramos, oye, quizás no tienen derecho a ir en una lista electoral, como el señor Puigdemont al final va a poder concurrir a las próximas europeas. O podemos hablar que gente con causas, con juicio oral ya, que ya ha pasado la fase de instrucción por casos de corrupción, también pueden ir en listas electorales en nuestro país. Gente con un juicio oral por un tema de corrupción. Oiga, usted no sea, apártese de la política, esto que tanto le ha costado al Partido Popular, el Partido Socialista, entender que llevamos años repitiendo que hay que apartar a la gente con casos de corrupción ya después de una fase de instrucción con juicio oral, hay que apartarles de la política, pues por ejemplo, no deberían poder ir en una lista electoral. Yo creo que eso lo entiende cualquier ciudadano. Interesante debate el que plantea Cristiano, totalmente de acuerdo. Sí. Por ejemplo, que un ministro tenga que dejar de serlo porque una vez perdió un juicio contra Hacienda, por el caso de Maxim Huerta, mientras que un convicto que está siendo sometido a un juicio puede presentarse en listas electorales, ¿no? Pero bueno, eso sí sería discutible. Lo que está claro es que la ley, tal como está, hace
que 4 diputados en este momento, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez, y un senador, Raúl Romeva, han podido tomar posesión de su acta como parlamentarios españoles y, según la ley, tienen que ser automáticamente suspendidos. Veremos lo que ocurre. En fin, estamos ya en esta situación de política nacional cuando en política municipal, autonómica y europea nos quedan 2 días de campaña electoral. Ya saben, el próximo domingo tenemos elecciones. Uno de los grandes debates es lo que será la famosa batalla de Madrid, que de inmediato entramos en ella, pero también otro fenómeno que se está dando en muchos ayuntamientos de cara a las municipales. Están cada vez más teniendo presencia en muchos municipios agrupaciones de vecinos, nuevos partidos políticos vecinales que hacen frente a las grandes siglas que históricamente habían copado las alcaldías de muchos municipios. De inmediato hablamos con uno de estos fenómenos. Recibimos de inmediato a Cristina Expósito de Frutos. Ella es la candidata de UCIN al Ayuntamiento de Algete. UCIN es la Unión de Ciudadanos Independientes de Algete. Pequeña pausa y hablamos con ella. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia.
Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.